¿Sabías que los mismos hombres que habían esperado al Mesías durante más de 1000 años fueron los que gritaron, «Crucifícale», cuando finalmente apareció frente a ellos? Esto no es solo una contradicción histórica, es el misterio más profundo de toda la Biblia. Imagínalo por un momento. Los líderes judíos conocían cada profecía mesiánica de memoria. Habían calculado los tiempos exactos según Daniel. Sabían que el Mesías nacería en Belén, que sería de la línea de David, que haría milagros extraordinarios. Y cuando Jesús apareció cumpliendo todas estas señales, lo rechazaron. Pero aquí está lo que nadie te ha contado. Había una razón oculta detrás de este rechazo, un secreto que estaba escondido desde los tiempos eternos y que solo fue revelado después de la crucifixión. ¿Quieres saber cuál era este secreto? ¿Quieres descubrir por qué el pueblo que más esperaba al Salvador fue el que más lo rechazó? En los próximos minutos voy a revelarte las 4 razones bíblicas que explican este misterio. Y te advierto, cuando entiendas la verdad completa, tu comprensión de las Escrituras nunca volverá a ser la misma. Porque lo que estás a punto de descubrir no solo explica el rechazo histórico de Jesús, sino que revela cómo Dios puede usar incluso nuestros peores rechazos para cumplir sus propósitos más gloriosos. Quédate hasta el final, porque la 4ª razón te va a impactar de una manera que no esperabas. Primera parte. El contexto histórico y la primera razón del rechazo. Imagina por un momento que estás caminando por las polvorientas calles de Jerusalén hace 2000 años. El aire está cargado de expectativa, de esperanza y también de tensión. El pueblo judío había esperado durante siglos la llegada del Mesías prometido, aquel que vendría a liberarlos del yugo romano y establecería el reino de Dios en la tierra. Las profecías resonaban en cada sinagoga, en cada hogar, en cada corazón que anhelaba la redención. Pero cuando Jesús de Nazaret apareció en escena, algo inesperado sucedió. Este hombre que sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos y hablaba con una autoridad que jamás habían escuchado, fue rechazado por aquellos que más habían esperado su llegada. ¿Cómo es posible que el pueblo elegido de Dios, aquellos que conocían las Escrituras mejor que nadie, rechazaran a su propio Mesías? Esta es una pregunta que ha intrigado a teólogos, estudiosos y creyentes durante milenios. Pero hoy, amados hermanos, vamos a desentrañar este misterio divino. Durante los días de Jesús, Israel vivía bajo la opresión romana. El pueblo judío no era libre en su propia tierra prometida. Los impuestos eran asfixiantes, la presencia militar romana era constante, y la humillación de ser gobernados por gentiles era una carga que pesaba sobre cada corazón judío. En medio de esta opresión, la esperanza mesiánica brillaba como una estrella en la noche más oscura. Los rabinos y maestros de la ley habían estudiado durante generaciones las profecías mesiánicas. Conocían de memoria los pasajes de Isaías, Daniel, Miqueas y todos los profetas que hablaban de la venida del ungido de Dios. Habían calculado los tiempos, interpretado los símbolos y preparado al pueblo para la llegada del libertador. Pero cuando Jesús apareció,
Sus expectativas se encontraron con una realidad muy diferente a lo que habían imaginado. Si esta revelación te está impactando hasta ahora, déjame un like y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación va a transformar completamente tu comprensión de las Escrituras. La primera y quizá más fundamental razón del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío fue su confusión sobre las profecías mesiánicas. Los líderes religiosos de Israel habían mezclado en su comprensión las profecías sobre la primera venida del Mesías con las profecías sobre su segunda venida. Esta confusión no era accidental, sino que formaba parte del misterio divino que Dios había mantenido oculto durante siglos. Cuando estudiamos las Escrituras del Antiguo Testamento, encontramos dos tipos de profecías mesiánicas que parecen contradictorias a primera vista. Por un lado, tenemos profecías que hablan de un Mesías sufriente, humilde, que sería despreciado y rechazado por los hombres. Isaías 53 pinta un cuadro desgarrador de este siervo sufriente, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Por otro lado, las Escrituras también hablan de un Mesías conquistador, un rey poderoso que establecería su reino en la tierra, que gobernaría a las naciones con vara de hierro y traería paz y justicia al mundo. El Salmo 2 declara: «Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra». Los profetas del Antiguo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, recibieron estas revelaciones, pero no comprendieron completamente que había un intervalo de tiempo entre estas dos manifestaciones del Mesías. Era como si estuvieran mirando dos montañas distantes desde lejos y las vieran como si estuvieran una al lado de la otra, sin percibir el valle que las separaba. Esta falta de comprensión sobre el intervalo entre la primera y segunda venida del Mesías fue lo que el apóstol Pablo llamó el misterio que había estado oculto desde los tiempos eternos. En su carta a los Efesios, Pablo explica: «Para que al leer esto puedan percibir mi comprensión del misterio de Cristo, que no fue revelado a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu». Imaginen la confusión y desilusión de los líderes judíos cuando vieron que Jesús no estaba cumpliendo las profecías que ellos esperaban. Esperaban un Mesías que viniera con poder militar para derrotar a los romanos, que estableciera inmediatamente el reino de Dios en la tierra, que restaurara la gloria de Israel y pusiera a Jerusalén como la capital del mundo. Pero en lugar de eso, vieron a un carpintero de Nazaret que predicaba sobre el amor, el perdón y un reino espiritual. Cuando Jesús comenzó su ministerio proclamando: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado», los judíos entendieron que estaba hablando del reino mesiánico prometido. Pero pronto se dieron cuenta de que Jesús no estaba hablando del tipo de reino que ellos esperaban. Él hablaba de un reino espiritual, de nacer de nuevo, de transformación del corazón, de amar a los enemigos. Estas enseñanzas eran tan contrarias a sus expectativas que muchos simplemente no podían aceptar que este hombre fuera el Mesías prometido. Cuando Jesús comenzó su ministerio proclamando: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado», los judíos entendieron que estaba hablando del reino mesiánico prometido.
Pero pronto se dieron cuenta de que Jesús no estaba hablando del tipo de reino que ellos esperaban. Él hablaba de un reino espiritual, de nacer de nuevo, de transformación del corazón, de amar a los enemigos. Estas enseñanzas eran tan contrarias a sus expectativas que muchos simplemente no podían aceptar que este hombre fuera el Mesías prometido. Comenta abajo si hasta ahora has entendido por qué los judíos se confundieron tanto con las profecías. Las expectativas específicas que tenían sobre el Mesías eran muy claras y concretas. Esperaban que restaurara el reino a Israel, liberándolos de la opresión romana y estableciendo a Jerusalén como el centro del gobierno mundial. Esperaban que purificara el templo y restaurara el sistema sacrificial a su gloria original. Esperaban que trajera paz al mundo, poniendo fin a todas las guerras y conflictos. Esperaban que reunieran a todos los judíos dispersos por el mundo y los trajera de vuelta a la tierra prometida. Pero cuando Jesús llegó, no hizo ninguna de estas cosas. En lugar de establecer un reino político, predicó sobre un reino espiritual. En lugar de expulsar a los romanos, enseñó a sus seguidores a pagar los impuestos al César. En lugar de restaurar el templo, profetizó su destrucción. En lugar de traer paz mundial inmediata, advirtió que su mensaje traería división incluso dentro de las familias. La confusión era tan grande que incluso los propios discípulos de Jesús no entendían completamente su misión. Después de su resurrección y antes de su ascensión, le preguntaron: «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?». Esta pregunta muestra que incluso aquellos que habían caminado con Jesús durante 3 años y medio seguían esperando que cumpliera las profecías mesiánicas de manera inmediata y literal. La respuesta de Jesús fue reveladora. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús estaba explicando que había un tiempo para cada cosa, que las profecías se cumplirían, pero no todas de una vez. Segunda parte. La percepción de blasfemia y el desafío a las tradiciones. La segunda razón fundamental por la cual el pueblo judío rechazó a Jesús fue su percepción de que él era un blasfemo. Esta acusación era extremadamente seria en la cultura judía, donde la blasfemia era castigada con la muerte por lapidación. Para entender la gravedad de esta acusación, debemos comprender la importancia central del monoteísmo en la fe judía. El corazón de la fe judía se encuentra en la oración del Shema, tomada de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta oración era recitada 2 veces al día por todo judío devoto, y se les enseñaba a los niños desde la más tierna edad. Era la confesión de fe que afirmaba que hay un solo Dios y que Él debe ser amado y adorado exclusivamente. Cuando Jesús comenzó a hacer afirmaciones sobre su divinidad, los líderes judíos vieron esto como una violación directa del primer mandamiento. No podían concebir que Dios pudiera manifestarse en forma humana, que pudiera descender del cielo y asumir la naturaleza humana. Esta idea era tan radical y contraria a su comprensión de Dios que la rechazaron inmediatamente como blasfemia. Las afirmaciones de Jesús sobre su divinidad fueron múltiples y claras. En Juan 8:58, Jesús declaró:
de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta declaración fue escandalosa para los líderes judíos por varias razones. Primero, Jesús estaba afirmando que había existido antes que Abraham, lo cual implicaba una existencia eterna. Segundo, y más importante, cuando Jesús usó las palabras «yo soy», estaba reclamando para sí mismo el nombre divino que Dios había revelado a Moisés en la zarza ardiente. Cuando Moisés preguntó a Dios cuál era su nombre, Dios respondió, «Yo soy». Y le dijo, «Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros». Este nombre divino era tan sagrado para los judíos que muchos ni siquiera se atrevían a pronunciarlo. Cuando Jesús usó esta expresión para referirse a sí mismo, los líderes judíos entendieron inmediatamente que estaba reclamando ser Dios mismo. La reacción fue inmediata y violenta. El Evangelio de Juan nos dice, «Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo». La intención de apedrear a Jesús muestra la gravedad de lo que ellos percibían como blasfemia. No era simplemente que no creían en sus afirmaciones, era que consideraban estas afirmaciones como una ofensa tan grave contra Dios que merecía la pena de muerte. En otra ocasión, en Juan 10:30, Jesús declaró, «Yo y el Padre uno somos». Nuevamente los líderes judíos entendieron perfectamente lo que Jesús estaba afirmando. Él no estaba simplemente diciendo que tenía una buena relación con Dios o que estaba en armonía con la voluntad divina. Estaba afirmando una unidad esencial con el Padre, una unidad de naturaleza y esencia que los judíos no podían aceptar. Si estás comenzando a entender la profundidad de este conflicto, comparte este video con alguien que necesite conocer esta verdad. La respuesta fue la misma. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Cuando Jesús les preguntó por cuál de sus buenas obras lo querían apedrear, ellos respondieron, «Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Esta respuesta revela la comprensión exacta que tenían de las afirmaciones de Jesús. No había confusión sobre lo que él estaba diciendo. Sabían que Jesús estaba reclamando ser Dios, y para ellos esto era blasfemia pura. Su marco teológico no podía acomodar la idea de que Dios pudiera hacerse hombre, que lo infinito pudiera tomar forma finita, que lo eterno pudiera entrar en el tiempo. Tercera razón: el desafío a las tradiciones religiosas. La tercera razón por la cual el pueblo judío rechazó a Jesús fue que él desafiaba constantemente sus tradiciones religiosas y sus interpretaciones de la ley. Los líderes religiosos de Israel habían construido un sistema elaborado de leyes y tradiciones que habían sido transmitidas de generación en generación. Estas tradiciones no eran simplemente sugerencias, eran consideradas tan sagradas como la ley misma, y en algunos casos incluso más importantes. Cuando Jesús comenzó a desafiar estas tradiciones, los líderes religiosos se sintieron amenazados en su autoridad y en su comprensión de cómo debía vivirse la fe. No era simplemente que Jesús estuviera ofreciendo una interpretación diferente de la ley. Era que estaba cuestionando todo el sistema que ellos habían construido y sobre el cual basaban su poder y autoridad. Un ejemplo claro de este conflicto se encuentra en Mateo 15, donde los fariseos y maestros de la ley vinieron de Jerusalén para confrontar a Jesús. Le preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Esta pregunta revela la importancia que los líderes religiosos daban a sus tradiciones.
Para ellos, el lavado ceremonial de las manos antes de comer no era simplemente una cuestión de higiene. Era un ritual religioso que había sido establecido por los ancianos y que se consideraba obligatorio para todo judío devoto. Cuando los discípulos de Jesús no seguían esta tradición, los líderes lo vieron como un desafío directo a su autoridad. La respuesta de Jesús fue devastadora para su sistema de tradiciones. En lugar de defenderse o disculparse, Jesús contraatacó con una pregunta propia. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Luego, procedió a dar un ejemplo específico de cómo sus tradiciones habían anulado los mandamientos de Dios. Jesús señaló que tenían una tradición que permitía a una persona declarar que su dinero era corbán, es decir, dedicado a Dios, como una forma de evitar ayudar a sus padres necesitados. Esta tradición, según Jesús, violaba directamente el mandamiento de honrar a padre y madre. Con esta respuesta, Jesús no solo defendió a sus discípulos, sino que también mostró cómo las tradiciones humanas podían convertirse en obstáculos para obedecer a Dios. Esta confrontación ilustra un problema fundamental en la religión judía de aquel tiempo. Las tradiciones, que originalmente habían sido diseñadas para ayudar a las personas a vivir vidas más piadosas, se habían convertido en fines en sí mismas. Los líderes religiosos habían perdido de vista el corazón de la ley de Dios y se habían enfocado en los detalles externos de la observancia religiosa. Jesús también desafió su comprensión del sábado, uno de los pilares más importantes de la fe judía. El sábado era sagrado para los judíos, un día apartado para el descanso y la adoración. Pero a lo largo de los años, los rabinos habían desarrollado una lista extensa de actividades que estaban prohibidas en el sábado, creando un sistema tan complejo que era difícil para las personas comunes vivir vidas normales. Cuando Jesús sanó a un hombre en sábado, los líderes religiosos se escandalizaron. Para ellos, sanar constituía trabajo, y el trabajo estaba prohibido en sábado. Pero Jesús les respondió con una lógica que ellos no podían refutar. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Con esta respuesta, Jesús estaba restaurando el propósito original del sábado. El sábado había sido hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Era un día para experimentar la bondad y la misericordia de Dios, no un día para vivir bajo el peso de regulaciones asfixiantes. ¿Te está quedando claro por qué los líderes religiosos se sintieron tan amenazados? Déjame saber en los comentarios qué piensas sobre estas tradiciones. Otro aspecto de las enseñanzas de Jesús que escandalizó a los líderes religiosos fue su autoridad para perdonar pecados. En el sistema religioso judío, el perdón de los pecados era un proceso complejo que involucraba sacrificios en el templo, mediación sacerdotal y rituales específicos. Era un sistema que los líderes religiosos controlaban y que les daba poder sobre la vida espiritual del pueblo. Cuando Jesús le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados», los escribas que estaban presentes se escandalizaron. Pensaron en sus corazones, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Tenían razón en su teología, pero no reconocieron que estaban en presencia de Dios mismo. Jesús, conociendo sus pensamientos, les preguntó, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda?
Luego, para demostrar que tenía autoridad para perdonar pecados, sanó al paralítico instantáneamente. Pero incluso este milagro no fue suficiente para convencer a los líderes religiosos de que Jesús era quien decía ser. Con esta respuesta, Jesús estaba restaurando el propósito original del sábado. El sábado había sido hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Era un día para experimentar la bondad y la misericordia de Dios, no un día para vivir bajo el peso de regulaciones asfixiantes. ¿Te está quedando claro por qué los líderes religiosos se sintieron tan amenazados? Déjame saber en los comentarios qué piensas sobre estas tradiciones. Otro aspecto de las enseñanzas de Jesús que escandalizó a los líderes religiosos fue su autoridad para perdonar pecados. En el sistema religioso judío, el perdón de los pecados era un proceso complejo que involucraba sacrificios en el templo, mediación sacerdotal y rituales específicos. Era un sistema que los líderes religiosos controlaban y que les daba poder sobre la vida espiritual del pueblo. Cuando Jesús le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados», los escribas que estaban presentes se escandalizaron. Pensaron en sus corazones, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Tenían razón en su teología, pero no reconocieron que estaban en presencia de Dios mismo. Jesús, conociendo sus pensamientos, les preguntó, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Luego, para demostrar que tenía autoridad para perdonar pecados, sanó al paralítico instantáneamente. Pero incluso este milagro no fue suficiente para convencer a los líderes religiosos de que Jesús era quien decía ser. Tercera parte. El endurecimiento del corazón y las consecuencias eternas. La cuarta y quizás más trágica razón por la cual el pueblo judío rechazó a Jesús fue el endurecimiento de sus corazones. A pesar de todas las evidencias que Jesús había proporcionado de su identidad mesiánica, a pesar de los milagros extraordinarios que había realizado y a pesar de las profecías que había cumplido, sus corazones permanecieron cerrados a la verdad. El endurecimiento del corazón es un fenómeno espiritual que va más allá de la simple falta de información o comprensión. Es una condición en la cual una persona se vuelve insensible a la verdad, incluso cuando esa verdad se presenta de manera clara y convincente. Es una resistencia deliberada a la obra de Dios, una elección consciente de rechazar lo que uno sabe que es verdad. Un ejemplo dramático de este endurecimiento del corazón se encuentra en la historia de la resurrección de Lázaro, registrada en Juan 11. Lázaro había estado muerto durante 4 días cuando Jesús llegó a Betania. Para los judíos esto era significativo porque creían que el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días después de la muerte. Pero después de 4 días ya no había esperanza de resurrección. Cuando Jesús gritó, «¡Lázaro, ven fuera!», el hombre que había estado muerto durante 4 días salió de la tumba, aún envuelto en las vendas mortuorias. Este milagro era indiscutible y extraordinario. Muchos de los judíos que habían venido a consolar a María y Marta creyeron en Jesús cuando vieron lo que había hecho. Pero la reacción de los líderes religiosos fue muy diferente.
En lugar de reconocer que solo Dios podía resucitar a los muertos, en lugar de aceptar que este milagro era una prueba irrefutable de la divinidad de Jesús, eligieron ver el milagro como una amenaza. Su respuesta fue conspirar para matar tanto a Jesús como a Lázaro. Esta reacción revela la profundidad de su endurecimiento del corazón. No era que no pudieran ver la evidencia, era que no querían ver la evidencia. Habían cerrado sus corazones a la posibilidad de Jesús fuera quien decía ser, y ninguna cantidad de evidencia podría cambiar su posición. Esta es la parte más impactante de toda la historia. Si te está conmoviendo, dale like para que más personas puedan conocer esta verdad. El Evangelio de Juan nos dice que desde aquel día acordaron matarle. En lugar de llevarlos al arrepentimiento y la fe, el milagro más grande que Jesús había realizado hasta ese momento los llevó a una determinación más firme de destruirlo. Esto muestra que el problema no era falta de evidencia, sino falta de voluntad para aceptar la evidencia. El endurecimiento del corazón también se manifestó en la forma en que los líderes religiosos interpretaban los milagros de Jesús. Cuando no podían negar que Jesús estaba realizando milagros extraordinarios, recurrieron a la explicación de que lo hacía por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Esta acusación era particularmente maliciosa porque atribuía a Satanás lo que claramente era obra de Dios. Jesús respondió a esta acusación con lógica irrefutable. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Era absurdo sugerir que Satanás echaría fuera a sus propios demonios o que destruiría su propio reino. Pero más allá de la lógica de su respuesta, Jesús les advirtió sobre el peligro de su acusación. Les dijo que había un pecado que no podía ser perdonado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando alguien atribuye conscientemente la obra de Dios a Satanás, cuando ve claramente la mano de Dios y deliberadamente la llama obra del diablo, ha cruzado una línea de la cual puede que no haya retorno. El endurecimiento del corazón no era solo un problema de los líderes religiosos, también afectó al pueblo en general. A pesar de haber visto milagros extraordinarios, a pesar de haber escuchado enseñanzas que ningún hombre podría haber dado, muchos en el pueblo también rechazaron a Jesús. Cuando llegó el momento de elegir entre Jesús y Barrabás, el pueblo gritó: «¡Crucifíquele!». Esta escena es una de las más trágicas en toda la historia. Pilato, un gobernante romano que no conocía las profecías mesiánicas, reconoció que Jesús era inocente. Intentó liberarlo, pero el pueblo, que había esperado al Mesías durante siglos, eligió a un ladrón y asesino en lugar de su Salvador. El apóstol Pablo, escribiendo años después sobre este rechazo, lo describió como un misterio de la providencia divina. En su carta a los romanos, Pablo explica que el endurecimiento parcial de Israel fue parte del plan de Dios para traer salvación a los gentiles. Pero también profetizó que este endurecimiento no sería permanente, que llegaría un día cuando todo Israel será salvo. El rechazo de Jesús por parte del pueblo judío tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de Israel. Como resultado de este rechazo, el Evangelio se extendió a los gentiles, llevando la salvación a personas de todas las naciones. Lo que parecía ser una tragedia
se convirtió en el medio por el cual Dios cumplió su promesa de bendecir a todas las familias de la tierra a través de la descendencia de Abraham. Pero también hubo consecuencias trágicas para Israel. La destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, la dispersión del pueblo judío por todo el mundo conocido y siglos de persecución fueron el resultado de su rechazo del Mesías. Jesús había profetizado estas consecuencias cuando lloró sobre Jerusalén, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? A pesar de todo este rechazo y endurecimiento, es importante recordar que no todos los judíos rechazaron a Jesús. Los primeros discípulos eran todos judíos. Los apóstoles eran judíos. Los primeros miles de creyentes en Jerusalén eran judíos. Había un remanente, un grupo de judíos que reconocieron a Jesús como el Mesías y que se convirtieron en el núcleo de la iglesia primitiva. El apóstol Pablo, él mismo un judío que inicialmente había perseguido a los cristianos, se convirtió en el mayor evangelista de la iglesia primitiva. Su transformación de perseguidor a predicador muestra que incluso el corazón más endurecido puede ser tocado por la gracia de Dios. Pablo nunca perdió su amor por su pueblo. En su carta a los romanos escribió: «Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseaba yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne». ¿Puedes imaginar ese amor tan profundo por tu pueblo? Compártenos en los comentarios cómo te ha tocado esta historia. Esta declaración revela el corazón pastoral de Pablo. Estaba dispuesto a ser maldito si eso significara la salvación de su pueblo. Su amor por Israel no disminuyó a pesar de su rechazo del Evangelio. En cambio, se intensificó, llevándolo a una pasión evangelística que lo condujo hasta los confines del mundo conocido. El rechazo del pueblo judío a Jesús como el Mesías también nos enseña importantes lecciones sobre la naturaleza de la fe y la incredulidad. Muestra que tener conocimiento religioso no es suficiente para la salvación. Los líderes judíos conocían las Escrituras mejor que nadie, pero su conocimiento no los llevó a la fe. En cambio, su orgullo intelectual y su rigidez teológica se convirtieron en obstáculos para reconocer la verdad. También nos enseña sobre el peligro del endurecimiento gradual del corazón. Los líderes judíos no rechazaron a Jesús de un día para otro. Fue un proceso gradual de resistencia a la verdad, de rechazo de la evidencia, de atribución de motivos maliciosos a acciones claramente buenas. Cada paso de resistencia hizo más fácil el siguiente paso, hasta que finalmente llegaron al punto donde podían ver la resurrección de un hombre muerto y aún así planear asesinar tanto al que resucitó como al que fue resucitado. Además, la historia del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío nos recuerda que Dios puede usar incluso el rechazo y la oposición para cumplir sus propósitos eternos. Lo que los líderes judíos intentaron como destrucción, Dios lo usó para redención. La crucifixión que ellos vieron como la eliminación de una amenaza se convirtió en el medio de salvación para el mundo entero.
El profeta Isaías había profetizado siglos antes. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta profecía muestra que el sufrimiento del Mesías no era un accidente o una desviación del plan de Dios, era parte integral de su misión redentora. Los líderes judíos, en su intento de destruir a Jesús, estaban inadvertidamente cumpliendo las profecías que habían estado estudiando durante siglos. La esperanza de restauración. Pero la historia no termina con el rechazo. Las Escrituras prometen que llegará un día cuando el pueblo judío reconocerá a Jesús como su Mesías. El profeta Zacarías escribió: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito». Esta profecía habla de un día futuro cuando el pueblo judío experimentará un despertar espiritual y reconocerá a Jesús como aquel a quien sus antepasados rechazaron. Será un momento de gran dolor y arrepentimiento, pero también de gran gozo y restauración. El apóstol Pablo confirmó esta esperanza cuando escribió en Romanos: «Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo». Esta promesa nos da esperanza de que la historia del rechazo no es el final de la historia. Dios no ha desechado a su pueblo para siempre. El mismo Dios que fue paciente con nosotros los gentiles en nuestra incredulidad, será paciente con Israel hasta que llegue su tiempo de despertar espiritual. Mientras tanto, como creyentes gentiles, tenemos una responsabilidad especial hacia el pueblo judío. Pablo nos advierte contra la arrogancia, recordándonos que nosotros fuimos injertados en el olivo bueno por gracia, no por mérito propio. Debemos orar por la salvación de Israel, compartir el Evangelio con amor y respeto, y recordar siempre que nuestra fe está construida sobre los fundamentos que Dios estableció primero con el pueblo judío. La historia del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío también nos confronta con preguntas importantes sobre nuestros propios corazones. ¿Estamos dispuestos a reconocer cuando nuestras tradiciones religiosas se interponen en el camino de la verdad de Dios? ¿Estamos abiertos a que Dios obre de maneras que no esperamos o que no entendemos completamente? ¿Permitimos que nuestro orgullo intelectual o nuestras expectativas preconcebidas nos impidan ver la obra de Dios en nuestras vidas? Es fácil juzgar a los líderes judíos del primer siglo por su ceguera espiritual, pero debemos recordar que todos nosotros somos susceptibles al mismo tipo de endurecimiento del corazón. La diferencia entre la fe y la incredulidad a menudo no es una cuestión de inteligencia o conocimiento, sino de humildad y apertura del corazón. Los líderes judíos tenían todas las herramientas necesarias para reconocer a Jesús como el Mesías. Tenían las Escrituras, tenían el conocimiento, tenían las profecías. Pero lo que les faltaba era la humildad para admitir que podrían estar equivocados.
la flexibilidad para ajustar su comprensión cuando se enfrentaron con nueva revelación y la honestidad para reconocer la obra de Dios incluso cuando venía de una fuente inesperada. Aplicación personal. La tragedia de su rechazo nos enseña que es posible ser religiosamente activo y aún perderse la obra de Dios. Es posible conocer las Escrituras de memoria y aún no conocer al Dios de las Escrituras. Es posible estar tan comprometidos con nuestras interpretaciones teológicas que perdamos de vista al mismo Dios que estamos tratando de servir. Pero también hay esperanza en esta historia. Nos muestra que Dios puede usar incluso nuestros errores y rechazos para cumplir sus propósitos eternos. Nos recuerda que su gracia es suficiente para alcanzar incluso a los corazones más endurecidos. Y nos asegura que sus promesas son fieles incluso cuando nosotros somos infieles. La historia del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío es en última instancia una historia sobre el carácter de Dios. Es una historia sobre su paciencia, su gracia, su fidelidad y su amor. Muestra cómo Dios puede tomar las peores intenciones humanas y usarlas para los mejores propósitos divinos. Demuestra que su plan de salvación es más grande que nuestras limitaciones humanas y su amor es más fuerte que nuestro rechazo. Cuando Jesús colgaba en la cruz, víctima del rechazo de su propio pueblo, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta oración revela el corazón de Dios hacia aquellos que lo rechazan. No es un corazón de venganza o condenación, sino un corazón de amor y perdón. Incluso en el momento de su mayor sufrimiento, Jesús estaba intercediendo por aquellos que lo habían rechazado. Esta oración también nos da esperanza para nuestra propia obra evangelística. Cuando compartimos el Evangelio con personas que lo rechazan, cuando oramos por familiares y amigos que parecen tener corazones endurecidos a la verdad, podemos recordar que Jesús mismo experimentó rechazo y que su respuesta fue el amor y la intercesión. Gentle y tipo confortante. El rechazo de Jesús por parte del pueblo judío también nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la oración y el evangelismo. Pablo nunca dejó de orar por la salvación de Israel, a pesar de años de rechazo y persecución. Su ejemplo nos anima a seguir orando y compartiendo, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Además, esta historia nos recuerda que la obra de Dios a menudo se desarrolla en escalas de tiempo que van más allá de nuestra comprensión humana. Los profetas del Antiguo Testamento no entendieron que habría 2000 años entre la primera y segunda venida del Mesías. Nosotros tampoco debemos desanimarnos si no vemos el cumplimiento inmediato de las promesas de Dios en nuestras vidas o en las vidas de aquellos por quienes oramos. La paciencia de Dios con Israel durante estos 2 milenios es un testimonio de su carácter inmutable. El mismo Dios que fue paciente con nosotros en nuestra incredulidad, continúa siendo paciente con todos aquellos que aún no han venido a la fe. Su deseo es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Reflexión final y llamado. Mientras reflexionamos sobre las razones por las cuales el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías, debemos hacerlo con humildad y compasión.
No debemos usar esta historia para alimentar el antisemitismo o la superioridad religiosa. En cambio, debemos usarla como un espejo para examinar nuestros propios corazones y como una motivación para orar por la salvación de todos los pueblos. La Iglesia cristiana tiene una deuda de gratitud con el pueblo judío. Fueron ellos quienes preservaron las Escrituras durante siglos. Fueron ellos quienes mantuvieron viva la esperanza mesiánica. Fueron judíos quienes se convirtieron en los primeros apóstoles y evangelistas. Nuestro Salvador mismo era judío. No podemos olvidar estas verdades fundamentales mientras reflexionamos sobre el rechazo histórico de Jesús. Al mismo tiempo, no podemos ignorar las lecciones espirituales que esta historia nos enseña. Nos advierte sobre los peligros del orgullo religioso, del endurecimiento del corazón y de permitir que nuestras tradiciones humanas anulen los mandamientos de Dios. Nos desafía a mantener nuestros corazones abiertos a la obra continua de Dios en nuestras vidas, incluso cuando esa obra venga de maneras inesperadas. La historia también nos enseña sobre la soberanía de Dios en la historia humana. Lo que parecía ser el mayor fracaso en la historia humana, el rechazo y crucifixión del Hijo de Dios, se convirtió en la mayor victoria. A través de la cruz, Dios proporcionó salvación no solo para Israel, sino para todo el mundo. Su plan de redención era tan grande que incluso el rechazo humano no podía frustrarlo. Esta verdad debería darnos gran confianza en nuestras oraciones y en nuestro servicio cristiano. Cuando nos sentimos desalentados por el rechazo del Evangelio, cuando nos preguntamos si nuestros esfuerzos evangelísticos están marcando alguna diferencia, podemos recordar que Dios usó incluso el rechazo de su propio Hijo para traer salvación al mundo. El misterio del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío también nos enseña sobre la complejidad de la obra de Dios en la historia. No siempre podemos entender por qué Dios permite ciertas cosas o por qué sus planes se desarrollan de la manera que lo hacen, pero podemos confiar en su sabiduría y en su amor, sabiendo que Él está obrando todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Esta confianza en la soberanía de Dios debería afectar la manera en que vemos los eventos actuales en el mundo. Cuando vemos conflictos en el Medio Oriente, cuando vemos el resurgimiento del antisemitismo en varias partes del mundo, cuando vemos la secularización creciente en muchas sociedades, podemos recordar que Dios sigue siendo soberano sobre la historia humana y que sus promesas permanecen fieles. Las profecías sobre el futuro de Israel nos dan esperanza de que Dios no ha terminado con su pueblo elegido. El establecimiento del moderno Estado de Israel en 1948, después de casi 2000 años de dispersión, puede ser visto como una señal de que Dios está comenzando a cumplir sus promesas de restauración. Aunque el cumplimiento completo de estas promesas aún está en el futuro, podemos tener confianza de que Dios es fiel para cumplir su palabra. Esta esperanza debería motivarnos a ser más activos en orar por el pueblo judío y en compartir el Evangelio con ellos. Pablo escribió que los judíos son amados por causa de los padres y que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Esto significa que Dios todavía tiene un lugar especial en su corazón para el pueblo judío y nosotros deberíamos compartir ese corazón. Al mismo tiempo, debemos ser cuidadosos de no desarrollar expectativas poco realistas sobre cómo o cuándo Dios cumplirá sus promesas con respecto a Israel.
Las Escrituras nos advierten contra tratar de calcular los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Nuestra responsabilidad no es predecir el futuro, sino ser fieles en el presente. La historia del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío también nos enseña sobre la importancia de la preparación del corazón para recibir la verdad de Dios. Los líderes judíos habían endurecido sus corazones a través de años de orgullo religioso y resistencia a la convicción del Espíritu Santo. Nosotros debemos ser cuidadosos de mantener nuestros corazones tiernos y sensibles a la voz de Dios. Esta sensibilidad requiere humildad constante, reconociendo que siempre tenemos más que aprender sobre Dios y sus caminos. Requiere una actitud de arrepentimiento continuo, dispuesta a cambiar nuestra manera de pensar cuando Dios nos revela nuevas verdades. Y requiere una dependencia constante del Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. La oración debe ser central en esta preparación del corazón. Así como Jesús oraba regularmente y mantenía una relación íntima con el Padre, nosotros también debemos cultivar una vida de oración que nos mantenga conectados con el corazón de Dios. A través de la oración podemos mantener nuestros corazones abiertos a la obra de Dios y sensibles a su dirección. El estudio de las Escrituras también es esencial. Los líderes judíos conocían las Escrituras intelectualmente, pero no las habían permitido transformar sus corazones. Nosotros debemos acercarnos a la palabra de Dios no solo como estudiantes buscando información, sino como discípulos buscando transformación. Finalmente, la comunión con otros creyentes puede ayudarnos a evitar el tipo de aislamiento espiritual que puede llevar al endurecimiento del corazón. Los líderes judíos se habían rodeado de personas que pensaban como ellos, creando una cámara de eco que reforzaba sus prejuicios. Nosotros necesitamos la corrección amorosa y la perspectiva de otros creyentes maduros para mantenernos en el camino correcto. Amados hermanos, mientras concluimos esta profunda reflexión sobre las razones por las cuales el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías, recordemos que esta historia es tanto una advertencia como una esperanza. Es una advertencia sobre los peligros del orgullo religioso, del endurecimiento del corazón y de resistir la obra de Dios cuando viene de maneras inesperadas. Pero también es una historia de esperanza que nos recuerda que la gracia de Dios es suficiente para alcanzar incluso los corazones más endurecidos, y que sus promesas son fieles a través de todas las generaciones. Que esta historia nos motive a examinar nuestros propios corazones, a mantener una actitud de humildad y apertura ante Dios, y a ser fieles en orar por la salvación de todos los pueblos, incluyendo especialmente al pueblo judío. Que nos recuerde que somos salvos por gracia, no por obras, y que nuestra posición como hijos de Dios es un regalo inmerecido que debemos recibir con gratitud y compartir con generosidad. Y que sobre todo, esta historia nos lleve a una mayor apreciación de la obra redentora de Cristo en la cruz. Fue allí donde las profecías del siervo sufriente se cumplieron, donde el precio de nuestro pecado fue pagado y donde la puerta de salvación se abrió para todos, judíos y gentiles por igual. Hermano, hermana, si este mensaje ha tocado tu corazón hoy, si has entendido algo nuevo sobre el amor y la gracia de Dios, o si has sido desafiado a examinar tu propia relación con el Señor,
quiero que sepas que esto no es casualidad. Dios te ha traído hasta aquí, en este momento, para que pudieras escuchar esta verdad. Tal vez te encuentras en un lugar donde sientes que Dios está distante, donde tus oraciones parecen no ser escuchadas, donde las circunstancias de tu vida no coinciden con lo que esperabas de Dios. Si es así, recuerda la historia que acabamos de compartir. Recuerda que incluso cuando los planes de Dios no se desarrollan como esperamos, Él sigue siendo fiel. Recuerda que su amor por ti es más fuerte que cualquier rechazo o incomprensión. Quizás eres alguien que, como los líderes judíos, has estado tan enfocado en tus tradiciones religiosas que has perdido de vista la relación personal que Dios desea tener contigo. Si es así, este es tu momento. Vuelve al corazón de la fe. No se trata de rituales perfectos o conocimiento teológico impecable. Se trata de un corazón humilde que reconoce su necesidad de un Salvador. O tal vez eres alguien que ha estado orando por familiares o amigos que parecen tener corazones endurecidos hacia el Evangelio. No te desanimes. Recuerda que el mismo Dios que puede salvar a un perseguidor como Pablo puede tocar cualquier corazón, por muy endurecido que parezca. Te animo a que compartas este contenido con otros que necesitan escuchar estas verdades. Suscríbete a nuestro canal para recibir más enseñanzas profundas de la palabra de Dios y únete a nosotros en oración por el despertar espiritual de Israel y de todas las naciones. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de reflexionar sobre tu palabra y sobre los misterios de tu plan de salvación. Te pedimos perdón por las veces que nuestros corazones han estado endurecidos hacia tu verdad, por las ocasiones en que nuestro orgullo nos ha impedido ver tu obra en nuestras vidas. Ayúdanos a mantener corazones humildes y abiertos a tu espíritu, que nunca permitamos que nuestras tradiciones o expectativas se interpongan entre nosotros y tu voluntad perfecta. Te pedimos especialmente por el pueblo de Israel, que llegue pronto el día cuando reconozcan a Jesús como su Mesías y Salvador. Que tu espíritu de gracia y oración sea derramado sobre ellos. Y mientras esperamos ese día glorioso, ayúdanos a ser fieles testigos de tu amor, compartiendo el Evangelio con paciencia, humildad y compasión. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo ahora y siempre. Que esta palabra plantada en tu corazón produzca fruto eterno y que pueda ser instrumento de paz y reconciliación en un mundo que tanto necesita conocer el amor de Cristo. Hasta que nos encontremos nuevamente en su presencia, que su luz ilumine tu camino y su amor llene tu corazón. En Cristo, con amor fraternal. Hasta la próxima, y que la paz de Dios reine en tu vida. Amén y amén.